Vamos a hablar ahorita de Roadmap de Cloud Native 2026, qué aprender para conseguir trabajo, ¿verdad? Crecer. Eh, este es un panel que, como ya vieron al inicio de la presentación y por los que ingresaron un poquito tarde, ya les voy a pedir que se presente también a los panelistas. Pues vienen desde la parte de experiencia, que tienen bastante experiencia en el ambiente, en lo que es el sector de TI, desde 30 a 20 años, pero también traemos gente que está empezando, que está entrando a este mundo también, o recientemente ha entrado, ¿no?, al mundo de Cloud Native. Desarrollo de software, DevOps, SRE. Entonces, de eso es lo que va a tratar este panel también. La idea es que cada uno pues, pueda salir con una ruta un poco más clara de cómo pueden entrarle al 2026 con herramientas Cloud Native, acciones concretas que podrían tomar de aquí a 30, 90 días para poder seguir avanzando en su desarrollo profesional. Y si están interesados en esta área, pues obviamente todos los que están aquí, los 62 que estamos acá, pues estamos interesados en esta área y por eso es que han entrado, ¿no? Entonces, creo que me gustaría empezar y a ver para ver cómo está la comunidad acá. ¿Me pueden reaccionar a ese post en base a si son junior, mid o senior o son estudiantes? Ahí les puse un emoji para cada uno. La herramienta tiene un emoji para que puedan poner emojis o puedan reaccionar. Me gustaría ver cómo están ustedes, qué nivel están actualmente. Sé que contamos con diferentes y por eso hemos traído diferentes tipos de experiencias acá. Veamos, los veo, ok, veo muchos corazoncitos ahí, seniors, ok, mid también, veo varios mid, excelente, wow, tenemos bastantes estudiantes, miren, súper bien. También tenemos bastantes estudiantes. Eso para que vean acá también los panelistas que tienen diferente público de diferentes niveles, ¿no? Entonces, bien, vamos a hablar sobre eso, ¿verdad? La idea es que yo voy a ser el moderador. Aquí los expertos también ya van a tener su parte. Y vamos a empezar quizás con una de las preguntas que me gustaría que iniciáramos en la presentación de cada uno, pero lo vamos a hacer de forma diferente, ¿sí? Para que también la comunidad desde el inicio diga, oh, bueno, ¿quién me está hablando? ¿Quién me va a hablar a mí? Ok, me gustaría saber, por ejemplo, cuando se presenten, qué haces hoy actualmente en la industria, que estás haciendo, el salto clave que te abrió la puerta para entrar a este mundo de Cloud Native, llámese desarrollo de software o puede ser DevOps, SRE. Y también, si empezarías antes, si tú te pones a pensar, ¿no? Si empezarías antes, de aquí atrás, qué errores tal vez no cometí o qué no le puse atención, cuáles han sido esas cosas que le dijera a mi yo anterior de un par de años, un año, que hiciera diferente. Entonces, ¿qué les parece? ¿Quién se anima? ¿Quién entra primero? Rodrigo. Y Rodrigo le pasa la pelota a alguien más. ¿Va? Ok, excelente. Bueno, para los que no habían escuchado recién, me presenté. Mi nombre es Rodrigo Artiga. Tengo ya varios años de estar en el área. Ahí les voy a dejar mi perfil para que me vean después todos los detalles. Y alrededor de esta información que estoy haciendo hoy, pues soy bastante atípico en cuanto a perfil de técnico, porque siempre he estado metido en un montón de cosas y sigo metido en diferentes cosas. Sigo con mi empresa propia, haciendo proyectos. Sigo teniendo contacto con el último trabajo que tuve. Yo era vicepresidente de adquisición de talento y de administración de clientes para una compañía que está en Florida, pero tiene múltiples puntos o sitios de operaciones. Y pues también estoy colaborando con otra empresa también norteamericana, pero que tiene presencia aquí en el país. Y por eso es que mucha gente quizás me ha conocido o me conoce. Y ahí en el perfil de LinkedIn, otra cosa que estoy haciendo es que siempre estoy como promoviendo ciertas oportunidades que yo veo en el ámbito internacional. Y esas oportunidades pienso que
como decía Javier al principio, el talento que tenemos localmente debería estarlas aprovechando. Sí. Así que eso principalmente. ¿Cómo llegué a estar en la plaza con la que estuve? Pues, como bien decía Jan, el networking. Eso es súper clave. Yo creo que a muchos de los que estamos aquí conectados, a los que veo mid o senior, nos ha ayudado mucho el networking y nos va a seguir ayudando. Ese es un tema que establece cierto nivel de confianza, porque habilidades técnicas muchos podemos presentar, pero hay un pequeño nivel de confianza que lo da el networking, que es el que abre las oportunidades. Así que si hubiera podido empezar a hacer las cosas diferentes, más joven, hubiera hecho un poquito más de networking. Perfecto. Gracias, Rodrigo. Seguimos con Javier. Claro. Eso. Ya sabía ahí, don Rodrigo. Bueno, hay varios que ya me conocen acá. Mi nombre es Javier Calderón. Nosotros iniciamos con NinjaWeb en el 2014. Trabajamos mucho tiempo en plataformas de freelancer. Eso personalmente, eso a mí me dio bastante skill, más que todo de entender cómo funcionan los clientes de fuera. Y realmente los clientes que van a esas plataformas de freelancer, así con el perdón de la expresión, son usualmente clientes que quieren un trabajo barato, bien hecho, y son bastante son bien pushy, son clientes súper complicados siempre. Entonces, el primer trabajo que logramos conseguir en una plataforma en freelancer.com, me acuerdo que fue un módulo que nos pagaron unos españoles como $2,000. Yo siempre le hago la broma a mi socio que pasamos 2 semanas que no salimos de la casa, así, sin bañarnos ni nada, por tratar de sacar ese trabajo y al final ni sabíamos si nos iban a pagar, si era real, nada, ¿verdad? Entonces, pero sí nos costó quizás alrededor de unos 4 meses conseguir el primer trabajo. Y cuando nos pagaron, sinceramente no nos podíamos creer que de verdad existía esa modalidad de trabajo. Eso fue mucho antes del home office, de pandemia. Y de hecho fue la razón por la cual nosotros decidimos poner la empresa. Fue a tal punto que nosotros, no individualmente, sino en equipo, como empresa, logramos de repente hacer como $400,000 en poco tiempo. Y eso nos dio como bastante estabilidad y nos dio como bastante skill. Ya con el tiempo, la empresa y las necesidades fueron mutando, ¿verdad? Más que todo a clientes locales, servicios de seguridad, hosting y otras cosas. Entonces ya hacíamos como una modalidad más de trabajar desde casa, pero cuando yo realmente siempre seguía freelanceando hasta que yo tengo una persona que estimo bastante, que es como mi maestro, mi mentor, y él me dijo, mira, estas son las tecnologías que vienen, ahorita métete e-commerce, métete esto, métete el otro, pero más importante me dijo, andate a LinkedIn y borra toda la gente que tenés, borra toda la gente que tenés, compañeros, estudiantes, jefes, quienes sea, y empecé a agregar solo gente de reclutamiento. O sea, llena tu perfil de LinkedIn de pura gente de reclutamiento. Entonces yo le hice caso, no borré mi gente obviamente, pero sí empecé como a agregar más perfiles y de repente no buscaba yo las oportunidades, sino que me empezaban a caer oportunidades basadas en lo que yo había escrito en mi LinkedIn. Es más, ni siquiera estaba bien optimizado, pero yo había puesto que sabía unas tecnologías. Y como creo que el poder anticiparse a lo que viene es una característica bien complicada. Hay personas que logran pegar en un trabajo y 2 años después esas habilidades ya están obsoletas y están buscando lo mismo que hacías, pero mejor y más cosas y más tecnologías. Entonces, el saber leer el mercado creo que es una de las cosas que yo habría hecho mejor, quizás para llegar más rápido, pero no me arrepiento porque hemos tenido una de fracasos. O sea, y los fracasos a mí me han llevado a aprender. Hace poco tuve una entrevista en una empresa y yo a veces tengo entrevistas buenas y entrevistas malas. Yo ahorita estoy trabajando en el corporativo de Upwork
pero no como freelancer, sino que ya parte de la empresa. Ese es como mi trabajo principal. Y estoy también de soporte como de empresas financieras de Estados Unidos. Trabajo aquí en otras empresas siempre en tema de seguridad. Pero a mí realmente siempre las oportunidades me han llegado por eso. O sea, de repente veo yo yo antes decía, perdón que me extienda, y antes decía que el estudio no valía si uno sabía hacer las cosas, ¿verdad? Pero con el tiempo yo me di cuenta que el título sí me dio un plus, por lo menos para ciertos puestos en específico, para ciertos seniority. Y me motivó aún más a seguir estudiando. Yo ahorita estoy en la tercera maestría y me gradué el año pasado con Jan, pero, pero como les digo, o sea, realmente anticiparse al mercado, saber hacer el networking, ahorita es una parte crucial y no importa si ustedes van comenzando, hay entrevistas buenas, entrevistas malas, hay entrevistas que a mí me han preguntado cosas que yo me las sé y fallo. Hay entrevistas que yo digo salí muy mal y realmente después me contactan y me ofrecen una oportunidad. Entonces, y eso no debe ser motivo, ese es un consejo, no debe ser motivo para que se echen para atrás ni para que se decepcionen, o sea, seguir adelante todos los días. Creo que esas son como las cosas, ¿verdad? Y ahí le cedo ahí la palabra a Nelson. Eso. Entonces, Gracias. Bien, mi nombre es Nelson, para los que no me conocen. Actualmente, pues, me dedico a estudiar. Estoy en la Universidad Don Bosco. Estudio idiomas. Para muchos, es como siempre se preguntan, ¿qué rayos hace alguien de tecnología? Bueno, mis compañeros también. ¿Qué rayos hace alguien que se dedica a tecnología, a estudiar idiomas? Y la verdad que, pues, para mí es algo que me ha ayudado muchísimo. O sea, para mí que cuando llegué a la universidad, pues ya tenía mucho conocimiento, no llegué desde cero. Entonces, para mí ha sido una gran ventaja, pues, estudiar idiomas y luego complementarlo con tecnología. También trabajo. Esto puede ser muy difícil para algunos, conseguir trabajo mientras estudian, porque pues la gran mayoría de las empresas piden a tiempo completo y es lo que me ha limitado a mí en ciertas partes, pero sí es posible negociar esa parte de trabajar a tiempo medio, pero sí puede ser limitante. Más en mi caso, por ejemplo, que voy presencial, entonces de alguna u otra forma, pues sí, sí cuesta coordinar esa parte, pero sí es posible trabajar así remoto. Algo que siento que me ayudó muchísimo para subir de nivel es que cuando estaba en bachillerato, me dediqué a crear videos. Entonces, eso me ayudó muchísimo a subir de nivel. Siento que explicar, inscribirte, a postularte para dar alguna charla, todo ese tipo de cosas te ayudan muchísimo a mejorar tus habilidades de hablar, cómo explicar ciertos temas. Y por ejemplo, bueno, en YouTube, pues no llegué a alguna gran cantidad de suscriptores, pero sí me abrió muchas puertas. Muchas personas a través de YouTube me lograron contactar, porque ahí se puede dejar un correo, y llegaron algunos incluso hasta darme trabajo así para ayudarles a mejorar alguna parte o hacer cosas pequeñas, por ejemplo, ayudarles con despliegue y así. Entonces, y me pagaban. O sea, siento que de alguna u otra forma eso subió muchísimo mi nivel. Pero algo que yo haría si comenzara de nuevo es que yo hacía, es que cuando comenzaba, al gustarme muchas cosas, no decidía en qué quería dedicarme. Entonces, miraba herramientas de frontend, y como si uno se mete a Twitter o X, y si tenés el feed de muchas tecnologías todo el tiempo, pues te están saliendo tecnologías, las estaba probando, y al gustarme de todo, no tenía bien claro a qué quería dedicarme. Entonces estaba todo el tiempo eh, viendo tecnologías, y al final, o sea, saber de muchas tecnologías te ayuda mucho porque tienes un panorama más grande, pero en algún punto tenés que decidir a qué te querés dedicar, en qué área. Muchas de las empresas, cuando son
pequeñas tienden a pedir el full stack, quizás porque no tienen su presupuesto suficiente para reclutar a alguien especialista. Entonces quieren a alguien que sepa de todo para pues reducir costos, pero ya si quieres ir a una empresa mediana o grande, pues ahí sí tienes que, de alguna forma, ellos buscan especialistas, así que es bien importante que si te gusta todo, puedes probar diferentes tecnologías, pero siempre definir un camino hacia qué te quieres dedicar. En mi caso fue algo difícil, pero actualmente me dedico a trabajar como frontend. En muchos trabajos que he tenido he sido frontend, aunque también me gusta DevOps. Y la mayoría de charlas no hablo de frontend, sino que me gusta hablar de DevOps para tener también esa parte de ir avanzando, o sea, como excusa para seguir aprendiendo nuevas cosas. Entonces, sí, ese sería como el consejo si empezara, que tenga un enfoque definido y eso le va a ayudar muchísimo y le va a ahorrar mucho tiempo. La ventaja también de saber mucho de muchas tecnologías es saberte comunicar. Por ejemplo, en el equipo donde estoy, si pasa algo con la parte de backend o algo de la base de datos, pues al yo saber, yo puedo darle una sugerencia o decirle algo que pueda estar pasando. Por ejemplo, si tienen imágenes, optimizarla porque ya en algún momento ya lo hice, o hacer algo de agregar caché o algo por el estilo. Entonces, esa puede ser una ventaja al saber todo, pero siempre tienen que definir hacia qué se quieren dedicar, si quieren ser DevOps, backend, eh, y otras áreas de IA, por ejemplo, y así. Entonces, eso. Ahora le paso Súper. la pelota a Francisco. Hola, Fran. Listo. Bueno, muchas gracias. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Francisco Rodríguez. Llevo alrededor de 3 años en la industria de la tecnología. La verdad que ha sido bastante bonito el camino. Actualmente estoy como desarrollador web en una empresa de Estados Unidos también. Eh, Creo que es uno de los ámbitos o la carrera como tal de tecnología o todo lo que nosotros practicamos. Es muy interesante porque siempre hay que estar al día. Y yo quizás le hago un pequeño paralelismo como a veces cuando estamos en redes sociales, casualmente siempre estamos al día, ¿verdad? De lo que pasa en el mundo, de lo que pasa en Irán, de lo que pasa en México, de lo que pasa en Estados Unidos. Entonces, básicamente también nosotros como desarrolladores, ingenieros, eh, podemos estar al día también con las nuevas tecnologías. Creo que esa es una de las grandes virtudes que tenemos nosotros, que siempre el mundo va a estar cambiando en base a la tecnología. Y creo que el estar al día, como mencionaba Nelson, quizás no es necesariamente ser un experto, pero sí el saber, ¿no? Como qué cosas podrían ayudar a ya sea una integración, una feature, alguna automatización. Creo que es bastante clave. En lo personal, algo que a mí me ayudó un poco, o bueno, fue la clave para dar el salto a la industria, fueron los proyectos. Yo creo que cuando o algo que a mí me pasaba y quizás va también enlazado a lo que yo haría si volviera a empezar. Creo que yo a veces me quedaba muy estancado en el conocimiento, ¿no? En aprender, en tratar de agarrar base, pero a veces me frustraba de tanta información, ¿verdad? Pero hoy en día yo lo que puedo decir es de que una clave es hacer proyectos. Hoy creo que tenemos tantos recursos en Internet, tanta documentación de parte de las grandes industrias que nos pueden abrir puertas para poder hacer proyectos. Yo esta semana, de hecho, estaba trabajando un poco, por ejemplo, con Stripe, que es una um, de las maneras de pago más grandes que hay en Estados Unidos, y ellos tienen su documentación libre para que podamos practicar. Entonces, yo la logré entrar en algunos proyectos que estamos trabajando. Entonces, yo me ponía a pensar, ¿no? Como qué chivo, qué fácil hubiera sido también que al inicio de todo esto yo hubiera podido practicar y esa curiosidad, ¿verdad? Como qué más puedo agregarle a un proyecto. Creo que son parte de las claves del éxito de lo que ahora, pues, que me puedo dedicar a esto. También soy estudiante, sigo estudiando la carrera de software en una universidad de Estados Unidos también. Y así que también el inglés creo que lo agregaría como algo fundamental. Abre muchas puertas, el inglés es fundamental y nada, eso. Feliz y motivarlos a todos, ¿verdad? De que a veces el camino parece ser largo y difícil, pero
tenemos que seguir picando piedra para poder llegar a los diamantes, así que no hay que rendirse. Qué genial frase, ¿verdad? Seguir picando piedra para llegar a los diamantes. Muy buena. Bueno, empezamos con todo, ¿verdad? Desde la presentación ya vieron que cada uno ha tenido retos y esa es la idea, pues. Todos tenemos retos y todos podemos superarlos. Digamos que hoy estamos acá con los expertos, ¿verdad? Como tal, y pueden decir, bueno, algo que tuve que hacer anteriormente o un año atrás o meses atrás, aún no es tan tarde para hacer cosas, ¿no? Para poder cambiar el rumbo. Bien, vamos a continuar. Esa es la idea, de verdad, que de este tipo de panel que hablemos aquí, como les dije en los mensajes, algunos mensajes que hemos enviado, sin filtros, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando entre profesionales y estudiantes también, ¿verdad? Entonces, les voy a ir haciendo preguntas que sean un poco más enfocadas a cada uno y así vamos a ir avanzando para llegar a las 8:35 más o menos, por ahí vamos a ir terminando y ahí dejamos un espacio para la comunidad para tener más preguntas. Paramos la grabación ahí vamos a tener más preguntas y respuestas. Así es que si tienen preguntas los de la comunidad, lo pueden ir haciendo también en el chat, ¿ok? Vamos a ver. Aquí todo cuando uno entra al primer trabajo o a la primera compañía o a la primera empresa, ¿verdad? Tiene retos también. Esos son otros retos, ¿verdad? Son muchos retos durante el proceso hasta llegar a una empresa, llegar a un trabajo, llegar a un proyecto. Pero me gustaría saber cuál es el reto número uno que encontraron al momento de entrar a la empresa y también cómo lo resolvieron, ¿no? Todo lo que puedan compartir, ¿verdad? No estén un NDA por ahí. Entonces, si gustan, pasamos ahí primero con Javier, ¿verdad? Pasamos con Javier, luego vamos con Francisco y terminamos con Nelson en esta ronda de preguntas. Quizás el mayor challenge que yo tuve es que yo creía que el inglés perfecto o gramática perfecta era necesaria para conseguir trabajo en el exterior, y en el tiempo que he estado, ya llevo mucho tiempo trabajando con clientes de fuera y con compañeros, y hay personas que de verdad no mastican el inglés y están a la par de uno y se dan a entender. Entonces, y yo veo bastantes personas con potencial que de repente dicen, no, yo no me animo porque no me da miedo hablar inglés. ¿Ven? A veces con estar en una reunión y andar diciendo yes toda la reunión, ya pasaste la daily, ¿verdad? Entonces, y también la forma de aprender inglés es precisamente eso: aprendes inglés técnico, aprendes inglés, ¿cómo se llama? Hacer como amable en inglés. Te das cuenta que no se necesita tanta, tanta reverencia y tanta gramática para buenos días, buenas tardes, bueno, ay, mira esto, tal cosa, sí, ya está. Eso creo que es lo primero. Y lo segundo es que hay situaciones que son muy frustrantes, que a nosotros, quizás por la forma en la que nosotros vivimos, como en nuestro país, Latinoamérica y todo eso, son muy frustrantes respecto a cómo nos sentimos sentimentalmente hablando, pero es nuestra cultura, nos tomamos todo muy personal. Y cuando ya estás hablando con personas que viven en otras culturas, otros países, ves que meramente trabajo, más trabajo, más trabajo. Y si tú cometes un error, no es ni siquiera que te despiden. Yo una vez cometí un error en empresa y estamos hablando de una empresa que en ese momento eran más de 5,000 empleados. Puse una regla de Google Workspace que filtraba todos los correos hacia una sola cuenta. O sea, no solo borré los correos de la empresa, sino que saturé una sola cuenta y bloquearon el Workspace de la empresa. Y eso era para que, o sea, yo estaba que con el corazón en la mano, y al contrario de despedirme, o sea, me dieron feedback del error, pero no tomaron una represalia personal conmigo. Y eso es lo que uno también a veces no
no entiende. O sea, yo cuando trabajo aquí en El Salvador, he observado que a veces la gente se toma muchas cosas muy personal y compañeros que si uno les hace una recomendación o algo, de verdad se sienten mal porque piensan, o sea, se frustran o tienen ciertas cosas y se les olvida que cuando estás trabajando, pues. Creo que esos dos son los principales challenges a a la hora de encontrar trabajo, y la recomendación que yo doy en los casos de dónde buscar y cómo buscar. Si ves que alguien está ofertando una plaza en LinkedIn, contactar a la persona y decirle, mire, fíjese que yo ando buscando eso que usted ofrece. O sea, deme el chance aunque sea de aplicar. Y le mandas tu currículum. Y eso no vas a perder. Pueden pasar 2 meses y de repente la persona te contacta. Y así funciona. O sea, creo en conclusión, primero, dejar de tenerle miedo a cosas que no existen, que existen solo en la cabeza de nosotros. Aprender a lidiar con la frustración. O sea, no porque saliste mal en una, vas a salir mal en la siguiente. Entonces, y también que no te tomes todo personal. Creo que eso son los puntos fuertes de que a mí me tocaron difícil cuando empecé. Súper. Buenísimo, gracias, Nelson. Bien, un problema que tuve en mis inicios es el no decir que no sabía Git. Tuve muchos problemas cuando empecé por no saber Git, y el no comunicarlo, pues tuve varios problemas con el equipo, algunos atrasos porque ya tenía conflictos entre ramas, con cambios de otros. Entonces, algo que recomiendo es que sean bien transparentes. Hoy en día, pues si algo no lo sé, en las entrevistas prefiero decir no lo sé y estoy dispuesto a aprenderlo, y no quedarme callado o mentir, porque esto es algo bien importante. Creo que si mentís, puede pasarte factura después, de que no sabes o estás estancando el equipo porque pues no estás entregando, porque al final te toca estar como aprendiendo al mismo tiempo. Entonces, ese fue un problema que tuve. Hoy en día pues trato de ser bien transparente si no lo sé, y eso ayuda muchísimo a entrar. Entonces, nada, ese fue uno de los problemas. Hoy en día pues ya no tengo problemas con ese tipo de cosas, pero sí, eso fue algo que me pasó a los inicios, Francisco. Uy, qué bárbaro. Buenísimo. Y vamos a ver ahí a Francisco. ¿Cuál es tu reto? Sí, bueno, yo todavía recuerdo muy bien, creo que uno de mis retos personales más que nada era preguntar. Creo que muchas veces uno cuando entra en una pasantía o trabajo, pues quiere dar lo mejor, ¿verdad? Y quiere relucir o su mente está, tengo que ser el mejor. Y a veces uno piensa que el ser el mejor significa no preguntar. Pero ese es uno de los mayores errores que hay dentro de nuestra cabeza, ¿verdad? Todavía recuerdo una experiencia, yo estaba con uno de los trainers en ese tiempo, y yo sabía, si preguntaba, él me iba a ayudar y iba a encontrar una solución al problema que tenía con una conexión de una base de datos, por ejemplo. Y si no preguntaba, yo sabía que el día siguiente me podía ir porque era parte del training, ¿no? Entonces yo lo que hice fue, bueno, voy a preguntar, me voy a dar, o sea, voy a vencer ese miedo que tengo interno. Y así fue, pregunté, nos quedamos un tiempo más, él nos explicó cómo funcionaba todo y fue clave, porque al final aprendí los tips que él me dio, y creo que desde ese punto fue donde yo dije, es clave preguntar también, o sea, no solo quedarte con la duda o sufrir uno solo, sino que uno levanta la mano, pregunta, y lo bonito de acá es de que siempre hay gente que te quiere ayudar o que ya pasó por ese problema, entonces muy seguramente vas a recibir ayuda. Entonces, eso. Genial, buenísimo, gracias por compartir eso. Bueno, hay otra pregunta que se me ocurre ya que estamos hablando así en cuanto a errores que cometen, y esto también lo puede ver Rodrigo, ¿verdad? Desde su área también. Me gustaría ver, Rodrigo, quizás si tenés alguna experiencia en la parte de contratación, digamos, ¿qué pesa más cuando tú estás valorando eso? Mira que Nelson ya mencionó ser transparente y cosas así, ¿no? Pero, ¿qué pesa más a la hora de contratar? Y cuando vos ves que una persona es un junior o un senior, ¿y cómo mostrarlo?
Ujú. Fíjate, bueno, quiero comenzar retomando quizás todo lo que han dicho, porque Sí, a lo largo de mi proceso profesional he tenido que contratar para diferentes niveles, senior, medium, junior, de todo, incluso para trainees, porque a veces me buscan para hacer obras sociales, por ejemplo. Yo los recibo, pero con cierta intencionalidad. Entonces, he visto todas estas cosas que han hablado, las he visto en múltiples ocasiones en diferentes entrevistas. He visto gente que cuando le hacen una pregunta, está el dueño de la empresa o el gerente que contrata, está el tech lead, que es el que usualmente tira las preguntas técnicas, y estoy yo, ¿verdad? De la parte de adquisición de talento. Y he visto y se siente triste cuando alguien miente, aunque sean mentiras pequeñitas. Se nota en la expresión facial, se nota que en ese momento, incluso puede ser que no te acordes, como bien decía ahí nuestro compañero, sabía la respuesta, pero en ese momento me puse nervioso, ¿verdad? Y por no acordarme preferí mentir en vez de decir, fíjese que en este momento no recuerdo. O no solo, a veces mienten de manera sorpresiva, y a veces hablan de un tema similar al que le están preguntando y piensan que por medio de eso pueden llegar a convencer a la persona que está entrevistando. Y eso funciona en algunos rubros, funciona, no te voy a mentir, pero en el rubro de tecnología nunca funciona. Terminamos la llamada, se va el aspirante y luego me llama el tech lead y me dice, hey, Rodrigo, ¿te diste cuenta cuando le pregunté esto y esto? Sí, le digo, entonces ya contra eso no puedo pelear yo o defender la posición. Eso ha sido el problema. Lo otro, con el tema del inglés, igual, he contratado muchas personas que no tienen un nivel 10 de inglés, pero que saben lo que quieren decir. Y incluso lo que hacía yo a veces antes, cuando venía un aspirante, yo hacía la primera entrevista en inglés, veía más o menos el nivel y yo le decía, mire, ¿sabe qué? Váyase a ver esos videos de YouTube de cómo la gente se prepara para las entrevistas, porque el solo hecho de escuchar las preguntas, que por ejemplo yo voy a una entrevista para una posición en particular, te aseguro que ahí en YouTube hay una entrevista de esas, de ejemplo, para esa posición. Y le decía, vaya a verse estos dos videos, escúchelos, preferiblemente uno que se lo haga a un indio y el otro que se lo haga a alguien, un norteamericano, para que escuche los dos tipos de acentos. Y va a ver que se va a sentir mejor. Y justamente cuando me hacían caso y los veían, entraban a la entrevista y la manejaban, aunque ellos no tuvieran un gran nivel. Cuando no me hacían caso, miren, no entendían nada, casi que era por gusto la entrevista que habíamos hecho, justamente por esa situación. Y lo otro también, me llamaba la atención lo que decía Nelson del Git. Fíjate que sí, también me pasó mucho que me llegaban gente que, como decía Francisco, estaba muy bien metida en toda la parte teórica. Y, por ejemplo, queríamos contratar no, es algo simple, ¿verdad? Digamos, mire, queremos un chamaco que vea Symfony, un PHP de Symfony. Veníamos, lo entrevistábamos, 10 para PHP, Symfony, Laravel, lo que sea, pregúnteme el framework que quiera, yo me lo sé. Y le decía, pero mire, ¿cómo está con el Git? No, es que eso no lo uso porque yo estoy desarrollando, para mí, no necesito de él en ese momento. Después les preguntaba tal vez la persona, mire, ¿y cómo está con cloud? ¿Ya ha trabajado usted en un ambiente de nube? Cualquier ambiente de nube, puede ser Azure, puede ser Google, puede ser AWS. Lo que nos importa es saber si usted trabaja con nube. Y ya nos decían, no, fíjese que eso no lo he tocado. Entonces, el entrevistador no estaba esperando que vos fueras DevOps. Lo que estaba esperando era que, como decía Nelson, supieras al menos, ¿verdad? Te pudieras ubicar en ese entorno. Y sí fue como quizás ahí por el 2023, 2024, fueron 2 años en los que yo vi mucho que el tech lead les preguntaba del área y de la especialidad a la que estaban aplicando, pero siempre preguntaba de Git y siempre preguntaba alguna cosita de DevOps. Les interesaba que vos hubieras estado expuesto a eso. Y la única manera de exponerte a eso, si estás estudiando, si solo estás haciendo pasantía o lo que sea, es, como decía Francisco, practicar.
porque practicar es lo que te abre la necesidad de decir, hey, fui ahí como para conectarlo, como para exponerlo en tal lugar, como para tal cosa. Eso es vital y ayuda mucho en las entrevistas y ayuda mucho, aunque vos te estés aplicando a un puesto particular y especial o muy específico, que tengas esa otra ubicación y esas otras herramientas, conocimiento básico al menos, es clave. Súper, buenísimo, gracias. Y quiero retomar algo también para hacer una pregunta ahí a Nelson, ¿verdad? Que también está estudiando y también está en proyectos, ¿verdad? ¿Cómo has complementado vos, Nelson, digamos, la universidad para llevar a tu aprendizaje al siguiente nivel, a lo que hoy tenés? Pues algo obligatoriamente que te exige cuando estás estudiando y trabajando es que tenés que ser organizado. O sea, por ejemplo, yo tengo todo bien calendarizado de qué es lo que voy a hacer, a qué hora lo voy a hacer. Entonces, eso es bien importante que lo tengan claro. Si no, pues no te alcanza el día o estás postergando las cosas. Entonces, sí, es bien importante tener todo bien agendado. Hay cosas que obviamente pues no te da el tiempo, no te da el día para hacerlas y te toca estarlas cambiando de día, pero sí, es bien importante porque sí, obviamente a veces tengo tareas, entonces pues te toca priorizar, pero sí, tener todo, ser disciplinado prácticamente, te obliga a eso. Bárbaro. Javier, ¿querías agregar algo? Yeah. No, creo que no. Sí, pero cuando le doy al micrófono hay otro botón ahí que... Sí, sí, es la UI, necesitamos frontend ahí. Está la par es otro de cookies. Yo personalmente ahorita en mi vida personal de trabajar como DevOps, a mí, yo realmente todavía al entrar en los trabajos no me siento como senior. Yo para mí soy un junior. Hay mucha gente que sabe muchísimo más que yo. Me lo pongo el título en LinkedIn para que me den trabajo, pero realmente yo personalmente cómo me siento con el síndrome del impostor. Hay muchas cosas que yo teóricamente no me las sé y me dan mucho miedo contestarlas, como decían ahí en las entrevistas. Pero, pero sí hay algo que cuando uno ya está en ciertos trabajos y lo consideran con un nivel de seniority, es muy difícil organizarse porque usualmente te ponen a atender problemas que van saliendo a machetazos. O sea, la empresa tiene un problema y puede ser una emergencia y pueden que necesitan que lo resolvas a la ya. O sea, movete ya, son las 11 de la noche y bueno, y así como te frían, así te pagan, ¿verdad? Pero o sea, eso siempre es remunerado. Pero en mi caso, a mí sí me cuesta mucho organizarme porque dependo mucho que algo no se arruine o dependo mucho que se hace un despliegue, por ejemplo, en la noche, que es cuando se hacen así las cosas mejor para evitar inconvenientes. Entonces sí me cuesta mucho organizarme. Yo sí yo no puedo decir, hoy a tal hora voy a hacer esto porque de repente estoy en una llamada que yo no tenía prevista y eso hay que tenerlo en cuenta también cuando ya estén en labores. Perfecto, gracias. Buscar estrategias, ¿verdad? Para poder continuar cada uno de acuerdo a su experiencia. Nelson. Pero el tiempo para ir a los choris sí, no falla. Eso sí no falla. Buenísimo. Una pregunta para Francisco, ¿verdad? Porque yo sé que he seguido la trayectoria que has tenido, ¿verdad? De la parte de entrar como un bootcamp, de la parte de empezar con proyectos con otra empresa y luego entrar a pasantías y también hablar de proyectos, ¿no? Entonces, ¿cuál fue tu primer proyecto contratable que tú consideras, Francisco? Bueno, de hecho, todavía recuerdo, fue hace un par de años, bueno, sí, fue hace como 2 años. Quería presentarlo, pero estaba revisando hoy mismo y pues tiene algunos problemas. Creo que tengo que checarlo. Pero básicamente era hacer
a mí ellos me entrevistaron y me mandaron un Figma. No, me dijeron, no hacemos prueba técnica, pero aquí está el Figma para que te lo eches. Queremos ver qué tan bueno sos con tus tools, ¿no? Que en eso pues estaba con React. Entonces, vine yo y empecé, ¿verdad? Me dieron una semana para hacerlo. Era ese y era un CRM también agregado, pero me dijeron, dale prioridad a una landing page que tenemos y si te da el tiempo haces el CRM, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que todavía me desvelé varios días en tratar de sacar el CRM y que el SEO fuera el mejor y que a la hora de pasarle las inspecciones de las DevTools, que saliera bien, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que había un día en la semana que yo ya me sentía bien cansado y decía, no, ya no quiero seguir, así que se vaya. Pero al final te entra como eso, ¿no? De querer hacerlo mejor también y entregar algo muy presentable. Entonces, me acuerdo que dije, no, continuamos, lo terminé y entregué viernes, me dieron el fin de semana para descansar y el lunes ya tenían la entrevista con el CTO. Entonces, con él lo revisamos, él me comentaba que estaba pues muy impresionado por lo que se había logrado hacer, que tenía buen performance del lado del SEO. Entonces, siempre van a salir lugares que te quieren contactar en base a tus proyectos. Entonces, creo que cuando te preparas, y como les decía, ¿verdad? La base son los proyectos. Creo que cuando llegan esas oportunidades de hacer un proyecto real, ya no pierdes tanto tiempo en decidir qué herramientas vas a usar para crearlo, sino que ya sabes qué camino vas a tomar y qué herramientas funcionan en base a la necesidad que estás presentando. Perfecto. Qué bueno. Como igual lo ha mencionado, ¿verdad? Javier también, que mencionó que no, a veces no es fácil, ¿verdad? O cuando ya tienes un primer cliente y necesitas, o sea, demostrar realmente que sí, sí, tus habilidades. Ahí es como el primer momento, digamos, que después de una entrevista para poder demostrar qué estás haciendo, ¿verdad? Hay muchas empresas que hacen eso también y hay otras pues que ya te mandan al live coding, que es otra de las cosas, pero requiere esfuerzo también, ¿no? Eso es lo que acabo de ver de cada uno de ustedes. Javier, quizás una pregunta ya para más senior en la parte de Kubernetes, ¿verdad? ¿Podrías hablar, por ejemplo, porque yo sé que nuestra comunidad también habla bastante también temas de Kubernetes y por qué Kubernetes, pero quizás cuáles serían los fundamentos, sin hablar de Kubernetes, ¿verdad? Por la audiencia también, sin hablar de Kubernetes, pero cuáles serían los fundamentos para decir, para antes de llegar a Kubernetes, cuáles consideras que deben aprender? Más que todo, bueno, si hay alguien igual que quisiera aprender, yo siempre estoy abierto en tiempo libre a ponerles ejercicios y guiarlos en ese tema. Yo pienso que el sol sale para todos, ¿verdad? Y hoy la persona a la que uno le echa la mano, mañana le puede estar dando trabajo. Entonces, igual para todos, si alguno necesita alguna ayuda en algún momento, me puede contactar. Pero de Kubernetes, yo creería que lo primero es aprender bien sistemas operativos, no solamente Linux, también Windows, a otros sistemas operativos, por ejemplo, aprender cuál es la diferencia entre Rocky, Ubuntu, Debian, los diferentes sabores y todo, aprender a trabajar con Red Hat. Y no es aprenderse los comandos de memoria, sino saber cómo a nivel de sistema operativo funcionan, porque Kubernetes requiere a veces ciertas bases de los sistemas operativos, configuraciones especiales para que todo funcione bien. Y de ahí aprender, por ejemplo, cómo funciona Git. O sea, todas las cosas básicas que nosotros vemos en el camino son las que se juntan para hacer un DevOps y para poder... yo ahí alguien ponía redes importantes, pero yo personalmente soy malísimo para redes. A mí me pones a hacer bloques y yo me muero. O sea, yo dependo de la IA para que me diga qué bloques son y cómo funcionan, ¿verdad? Entonces, sinceramente, pero sí, o sea, yo me apoyo, por ejemplo, de ChatGPT o de Cloud para cosas que no logro dominar. Entonces, pero vaya, de ahí aprender cómo funcionan
las diferentes aplicaciones, no que uno sepa programar, pero que uno sepa cómo es la estructura de Python, por ejemplo. Uno no necesita programar, pero sí necesita saber cómo Python se compila. Otras tecnologías más usadas, cómo funciona un microservicio de Java, cómo funciona incluso el microservicio de .NET, aplicaciones basadas en PHP, todo eso. ¿Por qué? Porque no es que uno vaya a programar las aplicaciones, pero uno debe saber cómo funcionan para resolver errores de compilación del Docker. Entonces, por ejemplo, para sistemas en producción, ¿por qué no se usa Docker y se usa container de un solo? Son como fundamentos bien básicos que realmente no requieren tanto aprendizaje con tal que uno sepa las bases. De hecho, ser un DevOps e iniciar en la parte junior es muy fácil. O sea, es precisamente aprender las bases de las diferentes tecnologías, FTP, cómo funcionan balanceadores, por ejemplo, cómo funciona Nginx, cómo funciona Apache. Y ya pues ese conocimiento ya se puede llevar a cloud después. O sea, yo no recomiendo iniciar con AWS o casarse con Azure, porque después vas a crear una dependencia a los sistemas cloud. O sea, uno en su computadora puede instalar Minikube y empezar con sus pininos, puede instalar Docker, etcétera. Entonces, eso es lo que yo personalmente recomendaría, que no se fueran directo a elegir una tecnología en la nube, porque después van a quedar estancados ahí y dependientes de ellas. Por ahí me fuera yo ahorita, si pudiera. Bárbaro, gracias. Decir, esa es la idea, ¿verdad? Llevar desde la base hasta llegar a un nivel ya más avanzado de Kubernetes, que sea. Eso es otro. Hay unas cuantas preguntas por aquí, si gustan, se las comento. Si terminamos las otras dos y nos vamos con las preguntas. Dale. Va. Ya para ir casi al cierre, estamos acá, pero vamos a hablar un poquito así rápidamente, quizás una recomendación de ustedes, cómo utilizan la IA, para que así también hoy en día, pues eso es parte, ¿no? Es algo que se está dando hoy en día, y tal vez la pregunta sería, y esto pueden responder cada uno de ustedes, ¿cómo usar la IA para aprender sin depender, ¿verdad?, como tal de la IA? Sí, perdón, me voy a meter. Yo estoy arrepentido, saqué una maestría en IA y estoy arrepentidísimo porque siento que la saqué en un momento donde no hay una maduración de la IA como tecnología. Lo que hay es una dependencia a los lanzadores de código y escupidores, perdón la expresión, de texto. O sea, la IA generativa ahorita es usar Cloud, es usar ChatGPT, y he tenido la oportunidad de montar modelos para uso local como el Llama 3 y la 49B y la 8B, y ponerlas a funcionar. Y yo al principio creía que uno iba a entrenar su propio modelo y hacer esto, y resulta que incluso los modelos que te vende NVIDIA son modelos que ya vienen entrenados y hechos y que no los puedes modificar. O sea, hasta en eso me ha decepcionado un montón este tema. Siento que a nivel personal he estado mucho en eso y siento que la gente está tratando de reinventar la rueda. Yo veo en Twitter que hay gente que dice, no, estoy haciendo mi agente de IA y me he comprado 10 Mac Minis y las puse a trabajar y no sé qué, y al final es como que tú ocuparas la API de OpenAI, de ChatGPT, de Grok, en vez de estar comprando maquinitas, pero creo que la forma como se lo han vendido a la gente, y en especial a la gente que no sabe. Yo fui a dar unas conferencias sobre IA precisamente para Comédica hace un par de meses, y sí me doy cuenta que hay como se están tratando de aprovechar de las personas con tanta cosa de IA que sacan, pero estamos muy jóvenes o muy verdes en la maduración del tema de la IA de uso diario o uso común como tecnología. Yo solamente eso les quería aportar. Gracias. Bueno, Nelson. Pues, ¿cómo no depender de la IA en este caso? Bueno, para mí, hoy considero que es bien importante leer, entender la tecnología. Por ejemplo, si hoy aprendiera, por ejemplo, Kubernetes, yo lo que hiciera fuera irme a la documentación y leer
O sea, no es necesario que memorices cómo utilizar ciertas cosas, pero entenderlas, porque hoy en día, pues, muchas documentaciones tienen el botoncito de copiar en Markdown, se lo pasamos a la IA y que nos haga todo el trabajo, pero muchas veces no estamos entendiendo el por qué hace cada una de las cosas. Entonces, entender bien el por qué se tomaron esas decisiones o por qué hace esto es bien importante. Si no, es porque si ejecutas comandos o ejecutas prompts y luego te preguntas, no sé qué hizo, pero funciona, ese es un gran problema, porque debes de entender qué está haciendo, porque al final es un complemento. Entonces, sí o sí tiene que ayudarte y no reemplazarte prácticamente, porque si no sabes qué estás haciendo, eventualmente pues va a llegar otra persona que puede cubrirte porque no sabes qué estás haciendo. Eso. Buenísimo. Gracias, Francisco. Sí, yo creo que, bueno, y quizás hablo un poco de la experiencia que he tenido en mi trabajo actual. Nos han puesto a experimentar un poco con esas tecnologías, con Cloud, con Cursor. Y algo que, o la reflexión a la que yo llegaba es de que la IA actual es muy parecida a una impresora de 3D, porque una impresora de 3D no va a ser por arte de magia algo, ¿verdad? La impresora necesita instrucciones, necesita un plano, necesita fundamentos, necesita materiales. Entonces yo creo que actualmente para el uso de la IA o el uso que yo le doy, va más enfocado a eso, ¿verdad? Saber las bases, los fundamentos, qué es lo que tú le vas a decir, ¿verdad? Que ocupe como contexto también. Y al final no viene como a reemplazarte, viene a hacer un boost. Lo mismo pasó cuando llegaron las grúas mecánicas a la construcción. Si quieren construir un edificio grande, pues hay maquinaria para hacerlo, ¿verdad? Entonces yo la IA trato de verla de esa manera, no como un reemplazo en el que yo me voy a ir a acostar a mi cama y ahí que se quede compilando, que empiece a trabajar Claude, porque le pedí que me hiciera una aplicación de Uber, sino que al contrario, yo voy por partes, voy por manejando features, manejando implementaciones pequeñas, porque también no es para nada sano, ¿verdad? Dejarle toda la guía y por arte de magia salió algo, sino que, como decía Nelson, comprender lo que estamos haciendo. Y un ejemplo claro fue esa semana, estaba agregando una feature en base a la performance de una aplicación que estamos haciendo. Y yo me acuerdo que dentro de la documentación de React mencionaba algo que se llama widowing. Entonces, yo no me acordaba el nombre de eso. Entonces vine yo y le pregunté a Claudio, mira, ¿tú recuerdas o sabes cuál es el nombre del patrón que se ocupa para que hace que los elementos del DOM no se vean en toda la página, sino que solo mostrar los que se muestran dentro de la pantalla, ¿verdad? Entonces, me dijo, y él, ese es el widowing, ¿verdad? Entonces, ya en base a eso es como que el ayer también te ayuda a recordar las bases que tú ya tienes, sabérselas explicar y pues te da ese empujón, ¿verdad? O ese boost. Pero sí, tener mucho cuidado y, como decían, saber qué es lo que estás haciendo, ¿verdad? Súper. Gracias ahí por compartir, Francisco y Rodrigo, en tu experiencia. Fíjate que como mi experiencia a veces, como te conté, es menos técnica y más del otro lado del negocio, ¿verdad? Con los dueños de las empresas. Yo al momento, por ejemplo, no me he enojado con lo Bable, por ejemplo, yo lo uso, lo ocupo aquí para hacer cosas y le enseño a la gente, le digo, mira, si lo quieres, sí, va, entonces después hablas con el programador y decís, mira, esto hay que hacerlo. Yo creo que el pecado es ese, que agarras una de estas herramientas, lo montas y le decís a la gente, vaya, mira, aquí está. No, eso no le va a funcionar o no lo vamos a poder escalar o no le vamos a poder dar mantenimiento ni soporte, etcétera. Pero sí está bonito como para ayudarte, decirle, mire, la gente, la mayor cantidad de tiempo no sabe lo que quiere. Tienen una idea, pero no lo pueden proyectar y no te lo pueden explicar de manera coherente. Vos lo pasas por una de estas herramientas y ya lo presentas a un técnico de una manera más coherente, ya lo ven y dicen, estos son los campos, entonces esta va a ser la estructura, etcétera. Entonces, pero sí, yo creo que aquí les voy a dejar este otro, es un campo pagado de parte de Walter. Les voy a dejar el link para que contacten ahí a Walter para que puedan ser parte de la comunidad de cursos que está creciendo y fortaleciéndose aquí en El Salvador. Porque sí, Cloud Cursor, eso está más bonito porque son ideas que tienen IA que te apoyan, digamos, y te ayuda a tener una mejor relación con la IA, a ir creciendo por esa parte. Y está bueno porque creces técnicamente y al meterte a las comunidades, como decíamos, vos podés trabajar de mejor manera. Ahora, he visto el otro extremo,
yo como representante de adquisición de talento, ahorita recuerdo por lo menos 2 entrevistas en las que cuando se les hacía la pregunta a la persona, se quedaban como agarrando señal. Y era bien notorio que lo que tenían era el micrófono conectado a los speakers y tenían una IA que estaba escuchando la conversación, y cuando le hacía una pregunta al tech lead, la IA respondía. Entonces era un juego de ojos bien sutil, supuestamente, ¿verdad? Te está viendo a vos y le decía, mira, ¿cómo podrías implementar tal función? Permítame, aquí lo leían en el cloud y ya le respondían, va. Terminábamos la llamada y me hablaba otra vez el tech lead y me decía, mira, Rodrigo, te fijaste que estaba leyendo. Sí, se notaba en el juego de ojos. Pilas ahí. Ajá, y la manera de responder. Entonces hay que tener cuidado, podemos llegar hasta esos niveles de dependencia y no es saludable para nadie. Sí. Bueno, de repente la voz toda robótica. Bueno, ya ven, esas son de las experiencias que cada uno ha tenido, ¿verdad? Así que pilas ahí, bichos, ahí al momento de estar en entrevistas también. Ahí está Rodrigo ya viendo. Bueno, como ven, hemos tenido una serie de preguntas y así para que ustedes vayan construyendo esa forma de qué aprender, ¿no? Para poder seguir creciendo, para seguir aprendiendo en este 2026. Y hay muchas ideas que yo estoy muy seguro que cada uno compartió acá que les van a servir mucho en su carrera profesional, ya sea en el nivel que se encuentren. Les voy a dar un minuto más para cada uno para que ustedes puedan cerrar con una parte, un mensaje para la comunidad. Si empezaran hoy desde cero, por ejemplo, si empezaran hoy desde cero en un minuto, ¿cómo podrían darles ustedes una guía de qué aprender de aquí a 30 días, de aquí a 90 días? ¿Cuál es el accionable que les recomendarían ustedes? Un minuto. Javier. A mí lo que me gusta es ver para dónde están jalando las ofertas laborales. Cuando yo noto que, por ejemplo, ahorita todo se está moviendo, no crean que allá, y lo estoy diciendo un 25 de febrero, la necesidad de las empresas no va ahorita en IA, porque ya se dieron cuenta de que ya no es aplicable a todas las necesidades internas de la empresa. Lo que ahorita se está necesitando es puramente seguridad y DevSecOps. Aliviarles a los programadores el hecho de que ellos estén haciendo despliegues de código y arruinar servidores o entornos. Y la parte de seguridad para, no tienen idea cuántas vulnerabilidades he visto yo esta semana, y las ofertas que he visto para Estados Unidos y Canadá, los reclutadores cómo se van moviendo, eso indica que ahorita la tendencia va a ciberseguridad, y precisamente viene por el tema de cómo están involucrando la IA en los desarrollos. Entonces, yo hubiese querido aprender eso antes y bueno, se los dejo de recomendación, vean para dónde se mueve el mercado. Buenísimo. Gracias, Nelson. Y de ahí Francisco y después Rodrigo. Bueno, dependiendo, en mi caso, como me dedico a frontend, hay muchísimas herramientas que salen en día a día, pero si se mueven en cloud, siempre las bases, o sea, Kubernetes, Docker, es muy importante que las aprendan, y también pues cómo integrar la IA, siento que hoy en día es muy importante, aunque pues más allá de aprender muchas cosas de herramientas, algo que sí les recomiendo es que vayan a eventos, importante hacer networking, porque créanme que muchas oportunidades de las que son muy buenas se dan a través de ese tipo de cosas. Entonces, si la gente ya te conoce, de que sabes de algo, alguna tecnología, le van a llegar, porque hay muchas ofertas laborales que no son publicadas en LinkedIn, sino que te van a llegar a través de un mensaje. Entonces, si alguien te conoce, por ejemplo, si llegas a eventos como Cursor, por ejemplo, de IA, y muchos ya saben que te dedicas a hacer algo con IA,
puede alguien contactarte y pues puedes conseguir esa plaza, pues, ya que más allá de aprender varias tecnologías, pues eso les recomiendo. El hacer networking es muy importante, que vayan a eventos, conozcan a los reclutadores y ese tipo de personas que les van a ayudar muchísimo. Súper, buenísimo. Bueno, de mi lado, y es algo que también he estado practicando, por ejemplo, creo que, bueno, uno de los recursos que tenemos es Roadmap, creo que lo mandó Javier ahí, mandó, por ejemplo, el de Cloud, para DevOps, perdón. Entonces, creo que depende también a qué te quieres dedicar, ¿verdad? Ya sea frontend, backend, quieres entrar en la nube. De ahí va a depender el roadmap que vayas a tomar. Y de ahí creo que algo bastante bueno que yo he visto y he implementado un poco es acerca de cómo también ChatGPT o Cloud te pueden dar un plan de estudio. No significa que él te va a dar o que él va a depender de, o que tú vas a depender de él, sino que él te dice, ¿verdad? Por tantas semanas vamos a estudiar estos conceptos, ¿verdad? Entonces tú ya puedes ir a leer la documentación de todo lo que tenemos al alcance, ¿no? Entonces, si por ejemplo una de mis metas en esos 6 meses es aprender un poco de Node y un poco de backend, porque me llama bastante la atención, entonces yo le pedí un plan en base a 30 días con los fundamentos y de ahí 90 para hacer un proyecto, ¿verdad? Porque es lo que volvemos. Creo que en 30 días puedes hacer o tomar el tiempo para aprender bases, conceptos y un proyecto pequeño que demuestre tus conocimientos base. Ya en 90 días puedes aplicar más a ya un proyecto, una API incluso desplegada en un sistema o en la nube directamente. Entonces, creo que recursos tenemos en todos lados y eso es bastante excelente de parte de las grandes compañías que te dan maneras de que tú puedas probar. Entonces, no hay como tal excusa de que el dinero me hace falta, sino que siempre hay una manera en la que podemos probar y testear y crear, ¿verdad? Creo que al final del día es lo más importante. Buenísimo. Y Rodrigo. Pues mira, definitivamente enfoque. Si empezara hoy de cero, el problema mío fue cuando empecé de cero, fue la falta de enfoque, lo que todos hemos visto. No hay pecado en hacer otras cosas. Yo he trabajado hasta manejando montacargas, pero te tenés que enfocar. El mejor programador que yo he conocido, junior, así de entrada, que contraté y que después terminó trabajando como para 6 empresas al mismo tiempo, era mesero en el Pollo Campero. Y él en un cuaderno anotaba todas las cosas, en el cuaderno, en el bus, cuando iba para el trabajo, iba anotando las funciones, él dibujaba las pantallas y dibujaba los resultados. O sea, era una capacidad de enfoque impresionante. Entonces, sí está bueno que queramos saber de todo, pero no al mismo tiempo. Te tienes que enfocarte. Esos primeros 30 días yo lo hubiera utilizado para enfocarme bien y decir, ok, por esta ruta me quiero ir. Y quedarme ahí los siguientes 60, 90 días, enfocarme en eso, aprenderlo, practicarlo, aunque no tenga trabajo de eso, armar mi GitHub, armar mi portafolio. Me pasa hasta con los diseñadores gráficos. Yo siempre les pido, enséñame el portafolio. Y no necesita hacer algo profesional en el sentido de un trabajo. Enséñeme lo que ha hecho, cómo se ha dado duro usted, cómo se ha golpeado y ha aprendido de los golpes. Eso solo te lo demuestran los proyectos que han ejecutado. Entonces, de nuevo, ¿verdad? El punto principal es el enfoque, no dejarte vencer, ser terco con el enfoque y decir, bueno, eso es lo que yo quiero hacer. Va a haber una oportunidad para eso específicamente que quieres hacer. Sí, la vas a ver. Tal vez no hay muchas ahorita, pero definitivamente van a aparecer esas oportunidades. Cualquiera que sea el área de especialidad en la que quieras hacer. Ahora, sí, como en el caso de Javi y yo, que ya tenemos más añitos y una mentalidad un poco más comercial, sí, ¿verdad? Vamos buscando la tendencia. Ahí sí. Pero no necesariamente también es una regla general. Como te digo, todos tenemos diferentes personalidades y hay un espacio para vos así como sos. Definitivamente. Hay gente que me ha dicho, mira, lo digo que yo tengo problemas de que yo no puedo como relacionarme muy bien con las personas. Y, brother, te prometo que hay un espacio para una persona como esa, ya sea en las áreas, como decía Javi, de seguridad, en otras áreas de backend. Siempre hay un espacio para vos así como sos, solamente que tenés que enfocarte y seguir
de manera terca, siguiendo ese camino y crecer, pero no en todo al mismo tiempo, una cosa a la vez. Bueno, muy bien, buenísimo. Yo creo que cada uno ha compartido buenas experiencias, valen oro todas sus experiencias que han tenido, les agradezco mucho. Solo una frase que a mí me gusta, que la he visto en varios videitos por ahí, dice: la suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad, ¿no? Entonces, y ahí lo que ustedes han dicho es eso, es aprender y para estar preparados para una oportunidad cuando llegue. Así es que vamos a ir cerrando esta parte de la transmisión, de la grabación, y vamos a abrir micrófonos. Jan, gracias a todos por haber apoyado acá el evento y también por la asistencia.